Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Matriz de Opinión, con el apoyo técnico de CA Estudios, el apoyo estratégico del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y el CEAP de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos a un ya integrante de la casa, Gonzalo Dinamarca. Vamos a charlar un poco sobre la escalada de conflicto entre Irán y los Estados Unidos, en particular ahora con la nueva administración de Donald Trump. Muy buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo te encuentras? Hola, Daniel. Todo muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar de vuelta acá con nosotros en Matriz de Opinión. Bueno, vamos a entrar en materia. Gonzalo, ¿cuáles son los eventos clave en el año actual que han elevado las tensiones entre Irán y los Estados Unidos y de qué forma esto ha impactado en el equilibrio estratégico en Oriente Medio? Bien. Con lo que está pasando actualmente en Oriente Medio, realmente es una escalada bastante importante que hay que estar bastante pendiente, ya que no solamente tiene que ver con Oriente Medio directa, sino que también afectaría a nivel global, principalmente por la posición de donde se llevaría toda la situación, que es justamente en el estrecho de Hormuz. Esta escalada viene derivando de sucesos no solamente de 2025, sino también desde el 2024. Entre los cuatro principales hechos que podemos mencionar son los ataques y contraataques de Estados Unidos y los hutíes en Yemen, tanto con misiles, drones y demás. Los bombardeos también han afectado tanto esta situación a una escalada bastante importante, no solamente afectando al comercio internacional, sino también la seguridad en la región y lo que es el flujo comercial del petróleo. Por otro lado, tenemos ya un suceso que transcurre entre lo que es principio de este año y finales del pasado, que fue la caída del gobierno de Al-Assad en Siria, que fue un suceso realmente paradigmático, se podría decir, más allá que hay unos enfrentamientos constantes en que Siria iba perdiendo posición frente a otras entidades y otros movimientos musulmanes en la región, reconocidos o no. Esta ofensiva que llevó a cabo fuerzas islámicas apoyadas por Turquía principalmente, y ahora asumiendo el gobierno, ha sido un movimiento bastante interesante que ha puesto en jaque realmente a Irán, ya que Assad era un socio muy importante para Irán, no solamente porque estaban alineados a nivel religioso, porque dirigía o gobernaba prácticamente lo que era la religión chií dentro del gobierno de Siria, sino que también por cuestiones militares y geopolíticas. Así que esto realmente es un golpe bastante fuerte a lo que sería para Irán. Y por otro lado también tenemos lo que son los enfrentamientos con drones y misiles ocurridos el año pasado en abril y noviembre entre Irán e Israel. Esto no solamente ha permitido a Irán, por una parte, también probar su capacidad misilística y drones de alcance, sino también ha dañado parte de su estructura defensiva, que son sus sistemas de defensa, por ejemplo, cuando Israel atacó a Irán. Por otra parte, y que es ya lo más que está ocurriendo en los últimos días, es por un lado la llegada de un segundo portaaviones, el USS Carl Vinson, al Medio Oriente, que se sumaría junto al que ya está operando el Harry Truman. Y lo más peligroso, que es lo que más ha resonado y muchas dudas se está generando porque se filtran imágenes, a veces no se sabe, sabe que sí, pero sí se ha confirmado que aproximadamente hay 6 bombarderos estratégicos B-52 que están en la isla Diego García, que se encuentran al sur del Océano Índico, que aproximadamente tenés una distancia entre 4.000 y 3.000 kilómetros desde la isla a Irán y unos 3.000 hasta Yemen. Gonzalo, ¿cómo han influido las amenazas de Donald Trump con la suposición de imponer un nuevo tratado o acuerdo nuclear? Eh, ¿Y cómo Irán reacciona frente a esta postura norteamericana? Bien, la cuestión de nuclear iraní es una cuestión que ya lleva varios años en disputa. Por un lado tenemos a Irán, que quiere desarrollar su capacidad nuclear, principalmente porque presenta amenazas, al igual que le pasó a Israel, que presentaba amenazas en sus fronteras. Irán se siente exactamente igual. Los diferentes movimientos islámicos sunitas no están a favor de los chiitas. Se encuentra una confrontación bastante constante, más si tenemos en cuenta que están los talibanes en Afganistán. Irán se siente constantemente amenazada, por lo tanto, al igual que Israel, busca desarrollar una manera de poder mantener esa autodeterminación y en defensa. Pero sin embargo, más allá de eso,
según las declaraciones que dan diferentes entidades de gobierno de Irán, ellos realmente no desean armas nucleares, pero no han disminuido su proyecto nuclear. Ahora con las amenazas de que desde que asumió Trump al gobierno, la cuestión ha aumentado cada vez más fuerte. Esta militarización en la zona sur, con mayores y mayores buques de guerra estadounidenses, preocupa a Irán, y Trump no hace freno al decir vamos a cooperar, sino mucho más, sino diciendo que si no responden a, a nuestras solicitudes, por así decirlo, vamos a tener que bombardear directamente Irán, algo que no es bien tomado por Irán. También hay que tener en cuenta que Donald Trump en el 2018 salió del JCPO, que es el Plan de Acción Integral Conjunto, que es un acuerdo entre varios países, principalmente está firmado por lo que es el Consejo de Seguridad, Irán, Alemania por su parte, y después la Unión Europea, que es un proyecto, o se podría decir más, un acuerdo nuclear en sí, que busca que Irán reduzca su capacidad nuclear, que no la pase de la civil a la militar, y a cambio ellos reducen sus sanciones económicas a Irán. Hay que tener en cuenta que Irán actualmente dispone de 2.819 sanciones. Es el segundo país con más sanciones después de Rusia, que tiene 28.300. En el caso de Rusia, bueno, son muchas sanciones individuales a personas específicas. Entonces tenemos una situación en que Irán realmente se siente amenazada. Trump quiere acelerar sus proyectos de salirse de Medio Oriente para moverse al Pacífico, así que quiere llegar lo más rápido posible a un acuerdo con Irán, pero llevando medidas o dichos bastante agresivos. Algo similar por lo que podemos ver, por ejemplo, con la guerra de aranceles. La actitud de Trump no es en sí cooperar, sino presionar al modo de negociar. Entonces, esto golpea en lleno a Irán, alguien que no se está tomando muy fácilmente la situación, ya que mientras más la acorrolan, más agresivo se va a poner. Y por su parte, Irán ha aceptado acuerdos, pero ha aceptado únicamente que sean indirectos. Es decir, por ejemplo, ahora recién el sábado pasado, el 12, se llevó un acuerdo en Omán entre Estados Unidos e Irán, pero iban representantes de cada uno y que eran guiados a través de la comitiva de Omán. Y esto fue llevado a cabo en dos habitaciones distintas. Es por eso que se tiene que ver el nivel en que realmente, supuestamente hay avances en tema de acuerdos, pero realmente hay una resistencia fuerte por parte de Irán en acordar, ya que no confía realmente en Estados Unidos, y en la presión que está metiendo constantemente Israel para que Estados Unidos no confíe en Irán, y ese acuerdo prácticamente no se lleva a cabo, sino que más haya un ataque contra Irán. Y por otro lado, Estados Unidos se encuentra realmente preocupado y acelerado en su carrera para moverse al Pacífico. Eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, porque más su preocupación contra China, mayor va a ser su actitud de Trump contra el resto de los países de forma agresiva para que logren acuerdos favorables a ellos. Es toda una cuestión de seguridad que, bueno, prácticamente todo es movido hacia el Pacífico. Teniendo en cuenta el escenario multipolar en el que nos encontramos en la esfera de las relaciones internacionales o de la geopolítica, me gustaría saber cuál es tu interpretación en cuanto a los rumbos de acción que tomarían Rusia y China en una posible hipótesis de conflicto más real entre Estados Unidos e Irán. Bien. La cuestión tanto de Rusia y China es complicada respecto a esto. Hay que tener en cuenta que tanto Rusia y China son socios importantes de Irán, principalmente Rusia, pero para China es un comprador fundamental del petróleo iraní, del gas. Por lo tanto, es una situación complicada en la que se encuentran ambos. Lo más probable es que Rusia no se involucre, más allá de prestación de armas y demás, como más o menos ocurre en Ucrania, entre los europeos y Ucrania, pasa exactamente lo mismo con Irán, pero de una manera menor. Hay que tener en cuenta que hay una frontera marítima que comparten tanto Irán como Rusia, que es el Mar Caspio, y que por allí se han visto que se han compartido material bélico como misiles balísticos y demás. Por lo tanto, había que ver el nivel que alcanza realmente de tensión entre los acuerdos primero entre Rusia y Trump, Putin y Trump, principalmente, respecto a la situación de Ucrania, y de ahí se puede evaluar realmente cuál será la escalada que
podemos ver qué tan Putin estaría comprometido con Irán. Por otro lado, China es una situación distinta en la que se tiene que analizar desde el punto de vista del Indo-Pacífico el tema de aranceles. Por lo tanto, este ataque de aranceles, por ejemplo, el día de hoy, Trump anunció que posiblemente estaría aumentando un 245% los aranceles a los productos chinos. Por lo tanto, eso es algo que lo obliga prácticamente a China a decir, bueno, pase lo que pase, estaré del lado de Irán, claramente no de forma militar, porque eso hay que tener claro, China no se estará metiendo en tema militar contra Estados Unidos por Irán, sino que a nivel económico puede multiplicar su ruta de la seda tranquilamente por Pakistán, y también por temas militares seguir vendiéndole armamento. Por lo tanto, más allá que se vean comprometidos de forma muy fuerte a nivel diplomático, económico, su contribución puede ser por venta de armas, siempre con venta de armas, nunca va a ser regalar armas, y por otro lado, bueno, no van a participar en conflictos directos con Estados Unidos. Gonzalo, teniendo en cuenta esta hipótesis de conflicto que propone, digamos, de algún modo el gobierno de Donald Trump, ¿cómo podríamos pensar de algún modo el papel de la diplomacia? Me resulta interesante pensar si es la opción diplomática un camino viable para evitar un enfrentamiento directo o estamos cerca de un punto de inflexión de no retorno. Bien, es una pregunta interesante y bastante complicada de responder realmente porque se discute en la vida real cuál es la verdad en eso, si realmente funciona o no, si es lo más viable. Y desde mi punto de vista, la diplomacia siempre va a ser el camino principal a tomar, siempre tiene que ser el principal a tomar, pero también no hay que engañarse con la realidad de cómo funcionan las cosas. ¿Es posible? Sí, pero también es posible que esto escale a mayor. Puede ser que esto escale a una situación como ocurrió el año pasado entre Israel y Irán, que se lanzaron misiles y que aunque no hubo factores graves, consecuencias graves en ello, entre Estados Unidos e Irán puede pasar exactamente lo mismo, pero puede ser que en este caso sí lo ocurra. Hay que tener en cuenta que los países árabes en la región principalmente están muy pendientes de esta situación, ya que les afecta directamente el comercio. Por un lado tenemos a Arabia Saudita, que está en el centro del juego, por un lado en el sur con la situación de Yemen por el Mar Rojo, así que pasa parte de su comercio ahí y le afecta de gravedad, y por otro lado, gran parte de su comercio, prácticamente un 70-60%, sale por el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, le golpea de una manera muy grave a su economía, ni hablar de los otros países en la región, como son Qatar, los Emiratos Árabes y Kuwait. Son países que dependen completamente del petróleo y su salida es por el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, su dependencia es muy enorme. También hay que tener en cuenta que en Bahrein, completamente petrolero, es la sede de la quinta flota estadounidense, así que está en el ojo central de cualquier ataque iraní. En Qatar está la base aérea más importante del Medio Oriente de Estados Unidos, también está en el ojo, y en Kuwait se encuentra la base terrestre militar más grande de Estados Unidos en Medio Oriente, así que también está en el ojo. Por tanto, cualquier acción le afecta directamente a ellos, más allá que estos países árabes temen a Irán, pero saben que también necesitan a Irán para que ese flujo comercial se siga manteniendo. Una diplomacia puede mantenerse, sí, pero va a seguir el mismo camino que ocurrió en Omán, que van a ser negociaciones indirectas. O sea, que no van a estar hablando de forma directa uno y otro, representantes estadounidenses o dirigentes de alto mando estadounidenses con iraníes, sino que va a haber mediadores obligatoriamente. Que también reduce la posibilidad de un acuerdo, ya que al ser indirectas es menos probable que llegue a un acuerdo. Ahora depende realmente qué tanto se anima a avanzar Irán, qué tanto se anima a hacerle frente a Estados Unidos, y ahí podemos ver un poco de retroceso cuando hace unos días hemos sabido que parte de la Guardia Revolucionaria iraní que entrena a los hutíes en Yemen retiró parte de su fuerza de allí, no solo por bombardeos, sino también para reducir las intenciones de Estados Unidos de un ataque contra Irán.
Y por otro lado, ¿qué tanto Estados Unidos se animaría a confrontar a Irán, teniendo en cuenta que realmente Irán tiene capacidades de causarle daño a su flota en la zona? Y sabe que parte de esa flota que tiene ahí, que es aproximadamente un quinto, un cuarto de su flota total, no va a poder operar en otros escenarios. Y sumado a que, y esto lo pueden ver en un artículo mío en Sonar Austral, que Estados Unidos no tiene la capacidad actual de poder producir buques de guerra, a tal punto que Donald Trump el día de ayer se pronunció y dijo que es realmente una vergüenza que Estados Unidos no tenga la capacidad de producir más buques de guerra a una velocidad necesaria, y por ello iba a considerar comprarle buques de guerra a países extranjeros como es el Reino Unido o a Francia, lo que demuestra que realmente qué tanta presión uno puede ejercer mientras tus capacidades realmente están resentidas. Teniendo en cuenta todo lo que planteas, que sería, digamos, el escenario donde la diplomacia logra resolver la tensión del conflicto, quisiera preguntarte la contraparte, y es, en el eventual caso que la diplomacia no funcione y haya un aumento de la escalada, se ha planteado mucho qué tan fuerte o cuán viable sería la defensa de Irán frente al enorme poderío norteamericano. En ese sentido, ¿qué dato nos podrías decir o cuál es tu interpretación frente a una posible escalada en el conflicto desde la fuerza militar iraní? Eso es un tema realmente complejo y muy apasionante realmente. Realmente lo que presenciaríamos ahí es un cambio paradigmático realmente. Esto se puede trasladar prácticamente a lo que es a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba discutiendo la capacidad de los acorazados contra los portaaviones. Ahí vemos un cambio paradigmático en que ya los acorazados, los buques enormes con fuego de cañón enormes, no servían en comparación a los portaaviones que podías atacar a mucha distancia. Ahora pasa exactamente lo mismo, pero con los misiles. Más allá que los misiles fueron desarrollados a su nivel más importante, se podría decir, entre los 60 y los 70, es en la actualidad cuando realmente se ve su utilidad y su versatilidad. Y teniendo en cuenta esto, hay que saber que Irán es una potencia militar, es bastante importante, es una potencia regional, pero a diferencia de otras potencias como Rusia, China o Estados Unidos, ellos no han desarrollado una fuerza aérea, no le ha interesado. ¿Tiene una fuerza aérea? Sí, como toda fuerza militar necesita. Pero no le ha interesado eso, ya que gran parte de su fuerza está en lo que son los misiles, tanto misiles balísticos, misiles hipersónicos y misiles cruceros. Ellos han concentrado principalmente en ello, lo que los convierte en la cuarta fuerza militar con más cantidad de misiles, un total de 3.000 aproximadamente solamente en balísticos. Entonces, están solamente por debajo de China. Y China tiene aproximadamente entre 4.000 y 4.500, y Rusia tiene 6.000 aproximadamente, y Estados Unidos 5.000. Y misiles balísticos, estaríamos hablando de misiles que tienen un alcance enorme, realmente, que pueden llegar aproximadamente, en el caso de Irán, aproximadamente entre 3.500, 4.000 kilómetros que pueden llegar de distancia. Es decir, llegan con tranquilidad a la isla de Diego García. Esto hay que tenerlo en cuenta porque realmente es la principalmente acción de lo que es Irán es la capacidad de sus misiles. Y en segundo lugar, es su capacidad de resistencia. Ellos, a diferencia de los Estados Unidos, que priman una guerra convencional, están acostumbrados a una guerra convencional, como gran parte de las potencias China o Rusia, Irán nunca se adaptó a este tipo de conflicto convencional, sino que su método de guerra es asimétrico. Es decir, utilizar fuerzas de lo que es la Guardia Revolucionaria en diferentes guerras de foco, por ejemplo en Yemen, entrenándola a diferentes unidades, y después usar el tema de misiles. ¿Tiene una fuerza armada importante Irán? Sí, en parte sí, principalmente concentrado en buques ligeros y en lanchas de ataque ligero. Y por otra parte, además de lo que es los misiles, que podemos mencionar entre ellos el Shahed 136, el Mojad 10, el Arash, el Karrar y el Kaman 22, perdón, esos serían los drones, ¿sí? Que estos drones, ¿sí?, son un activo muy importante para Irán, antes que los misiles, dado que si Irán lleva
una ofensiva contra Estados Unidos, primero va a ser saturar los sistemas de defensa y de contramedidas de Estados Unidos, de sus buques de guerra y bases aéreas. Una vez lanzados todos estos drones, que pueden causar daño o no, va a ser cuando recién lance sus misiles, como los balísticos Karamsar 4, Sahil 2 o el Gadir 110, perdón. Estos misiles van a ser los que generen realmente el verdadero efecto de daño dentro de lo que es las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ahora bien, ya una vez pasado a hablar con el tema de Irán, hay que ver el tema de Estados Unidos. Estados Unidos actualmente en lo que es el Medio Oriente, con la llegada del último portaaviones, el Bison, tenemos una situación en que cuenta con aproximadamente un quinto de sus Fuerzas Armadas en la zona, un total de 25, 30 buques de guerra y de apoyo, 2 portaaviones, el Bison y el Truman, entre 12 y 15 destructores y cruceros, 5 buques de apoyo y anfibios, y un submarino con capacidad misilística nuclear, o también que puede contar con 154 misiles cruceros Tomahawk, que se encuentra en la zona. Así que es una fuerza interesante, y a esto hay que sumarle su capacidad aérea, que son entre 200 y 300 aeronaves de diferentes tipos. Por lo tanto, dispone de una fuerte fuerza para poder contrarrestar a Irán. Ahora hay que ver. Irán, a diferencia de Estados Unidos, acepta su debilidad de Irán y sabe que va a ser dañado de gravedad, por lo tanto, ha desarrollado también lo que son las bases subterráneas. Bases que no son, como ejemplos, túneles pequeños, como fueron los de Hamas, por ejemplo, que fueron muy resonados y que actualmente tampoco han podido destruir ni siquiera, Israel no ha podido destruir ni siquiera la mitad de los túneles. Por lo tanto, unas bases subterráneas de Irán son mucho más potentes, pero también hay que tener en cuenta, bueno, la capacidad con la que atacaría Estados Unidos. Pero teniendo en cuenta esa situación, y se va a hacer realmente, a Estados Unidos se le va a hacer difícil derrotar de un solo momento a Irán, no lo va a poder borrar inmediatamente, van a seguir resistiendo las fuerzas iraníes, pero también Irán va a ser muy dañado militarmente, por lo tanto hay que ver cómo responde su población también a eso. No hay que olvidar que es un gobierno muy autoritario, y están muy preocupados por los diferentes movimientos que ocurren año tras año en contra del gobierno. ¿No? Por ello también tienen pensado cambiar la capital a otra ubicación más lejana. Por lo tanto, Irán realmente puede resistir un combate, sí, va a salir muy dañado, prácticamente su gobierno puede colapsar a eso, pero Estados Unidos también corre el peligro de poder perder al menos uno de sus portaaviones en el conflicto y varios de sus buques y dañar seriamente su isla en Diego García, pero también eso lo peligraría en su conflicto posterior hacia China en el Pacífico. En ese sentido, Gonzalo, me gustaría que nos contaras un poco cómo sería la respuesta de los proxies en el caso iraní, como también la respuesta de los aliados estratégicos en la región de Norteamérica, me refiero a Israel y Arabia Saudita. Bien, respecto a eso, hay que tener en cuenta que, como mencionaba, la cuestión de su cercanía con Irán, de los países aliados a Estados Unidos, como los Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar y Kuwait, que además cuentan con bases militares de Estados Unidos, se encuentran en el ojo. Ya desde el aumento de tensiones hace 2 meses, estos mismos países, sus representantes salieron a decir que no van a permitir que usen sus bases militares para un ataque contra Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué tanto Estados Unidos va a respetar eso? Es difícil de saber realmente. Eso va a golpear en lleno sus economías, por lo tanto, es algo muy peligroso y que ellos lo tienen en cuenta. Pero el que mejor saldría parado en esto sería Emiratos Árabes Unidos, que es la que no cuenta con una base importante estadounidense, pero que podría actuar como mediador. Ellos van a buscar principalmente salirse de esta jugada estadounidense muy agresiva y capaz ejerciendo presión sobre Estados Unidos. Ahora bien, Arabia Saudita es un jugador muy parecido a ellos. Arabia Saudita precisamente teme a lo que es los ataques de Yemen, de los hutíes, dado que en la guerra anterior que han enfrentado los sauditas contra los yemeníes, han sido dañadas refinerías de petróleo ellos. Por lo tanto, ha golpeado directamente su economía.
Por lo tanto, también no quieren entrar en un combate lleno, más allá que tengan sus diferencias ideológicas y religiosas, no le interesa un enfrentamiento directo con Irán. Por otra parte, tenemos a Israel. Israel, con el gobierno actual que tienen, sí tienen intención, y ellos mismos han declarado que tienen una intención de ejercer presión a los Estados Unidos para que entre en un enfrentamiento contra Irán. Ahora bien, ¿qué pasa con los proxies ahora de Irán? Y responderían directamente. ¿Contra los Estados Unidos? Sí. Contra la flota que se encuentra en el Pacífico, en el Índico, poco probable. Lo más probable es que ataquen a las bases militares que se encuentran en la región. Principalmente atacarían a las que se encuentran en Irak, ya que hay que esperar cómo actuarían estos países más chicos como Qatar y Bahrein. Pero seguramente esto llevaría a una escalada que llevaría directamente a Israel, ya que Hezbollah, aunque actualmente se encuentra bastante silenciado, más allá que hay enfrentamientos entre Israel y el Líbano, de bombardeos principalmente, seguramente volvería a la acción y se llevaría un contraataque más fuerte contra Israel. Es realmente un escenario bastante complicado y de predecir, dado que hay que ver cómo van actuando diferentes actores. Pero lo más probable es que los proxies ataquen directamente bases militares estadounidenses, se enfoquen en ellas, más que más allá de toda la confrontación con Israel y demás, es más probable que se concentren en lo que son las bases militares estadounidenses. Perdón, Gonzalo. Hemos llegado al límite de nuestro programa. Yo le recuerdo a la comunidad que es importante para la divulgación de este conocimiento en relaciones internacionales como en geopolítica que este conocimiento se divulgue y se comparta a través de las redes sociales. También le recuerdo a la comunidad que si quiere dejar comentarios en el casillero para compartirlos con Gonzalo, también lo puede hacer. Gonzalo, yo te agradezco nuevamente tu participación acá en Matriz de Opinión. Nos quedamos más con dudas que con certezas y espero que podamos nuevamente poder hablar sobre el tema de la región. Y te dejo para que nos dejes una conclusión. Bien. Una de las conclusiones principales que podemos hacer son dos. Una es la importancia del estrecho de Hormuz. Prácticamente entre el 26% del consumo mundial de petróleo pasa por allí y un tercio del consumo del gas natural licuado pasa por allí. O sea, esto afecta directamente a la economía de todos los países, tanto de Europa y de Asia. Por lo tanto, es una situación grave para la economía mundial. Y, por ejemplo, un país como Argentina, que depende del valor del petróleo también, y el valor que esté en el sistema internacional, esto golpearía muy lleno en Argentina. Y yo como chubutense, que depende mucho del petróleo, o hablando prácticamente de vaca muerta de Neuquén, también golpearía muy en lleno en lo que son las tasas de valores en el petróleo, tanto para bien como para mal. Eso ya depende de él, cuánto consumo se haya y cuánto Estados Unidos vuelve a explotar, dado que hay que tener en cuenta que Estados Unidos, en caso de conflicto, empieza a aumentar su producción a niveles muy grandes de petróleo, lo que nos puede golpear de forma negativa a nosotros también. Y por otro lado, hay que tener en cuenta el accionar de Estados Unidos, no solamente con el tema de sanciones que hace contra China o contra otros países del mundo, sino hacia quién es su objetivo. Su objetivo es moverse hacia el Indo, hacia China, hacia el Pacífico. Ese es su objetivo. Quiere finalizar todos los conflictos para moverse para allá. Entonces, esto puede tomarse de medidas rápidas, lentas, pero lo que está ocurriendo actualmente en Medio Oriente, principalmente contra Irán, no es algo que va a ser la Tercera Guerra Mundial, sino que es uno de los escenarios que vamos a estar viendo hasta que todo concluya en el Pacífico. Eso podría dejar como final. Por otro lado, Gonzalo, tengo entendido que tienes un canal de noticias. Si nos quieres contar un poco. Bien, muchas gracias. Bueno, yo tengo un canal de noticias enfocado todo en temas navales y marítimos. Tratamos todos respecto a esos aspectos. Van a poder ver prácticamente noticias, informes. También vamos a estar subiendo últimamente varios mapas, tanto de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente con el tema en el sur del Índico, como también las diferentes confrontaciones que van a estar ocurriendo ahora a largo plazo, las militarizaciones que están ocurriendo en el Pacífico. Además, van a poder encontrar diferentes artículos, no solamente marítimos, sino navales, como les decía,
de nuevas compras de navíos y demás. Y dentro de un mes aproximadamente, vamos a estar subiendo una enciclopedia completa de las capacidades navales de varios estados del mundo. Vamos a empezar con Italia y bueno, y así vamos a seguir con cada una de las naciones. Gonzalo, muchas gracias. ¿Nos puedes decir cómo es el nombre del medio informativo para la Sí, comunidad? es Sonar Austral. Pueden encontrarlo Sonar, como Sonar Sonar Austral. Austral. Bien, Sonar Austral. Absolutamente. Bueno, Gonzalo, ha sido un placer tenerte acá de vuelta en Matriz de Opinión, con el apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral y el CEAP de la Facultad de Ciencias Sociales y el Desarrollo Técnico de CA Estudios. Gonzalo, espero de vuelta a encontrarte por medio de este canal y muchas gracias a la comunidad por su atención. No, por favor, es un gusto participar con ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego.